Bendiciones hermanos, vamos a desarrollar nuestro cuarto y último tema acerca de los dones espirituales, ¿no? En Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo menciona 9 dones, ¿no? De las cuales son los más destacados que hoy conocemos. Hay muchos más, ¿no? Y hay variaciones de todo ello que la Biblia nos presenta, pero nosotros vamos a enfocarnos en los 9 que el apóstol Pablo escribe y lo vamos a dividir en 3 columnas: los dones de revelación, los dones de demostración y los dones de expresión. Dentro de los dones de revelación tenemos tres que vamos a analizar. Cuando hablamos de los dones de revelación, estamos hablando del ámbito donde Dios ve, ¿no? Dios a través de las revelaciones nos enseña las cosas que están por acontecer. Operamos a través de los ojos de Dios. Como primero vamos a analizar el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es un don muy particular, ¿no? Que no precisamente se enfoca en dar consejos, ¿no? O en dar palabras que ayuden quizás en consejería, ¿no? No va sobre esa línea. El don de palabra de sabiduría es como dice, ¿no? Es una palabra que viene a través del corazón de Dios para trazar la vida y el futuro del creyente, del cristiano que está quizás atravesando momentos difíciles, y viene como una corrección a traerle dirección de lo que ha de venir sobre la vida de la persona. El don de palabra de sabiduría se enfoca en las cosas que están por acontecer. Como segundo lugar tenemos el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. En este don, ¿no? Se enfoca precisamente en ver el pasado de la persona y el presente de la persona, ¿no? Entonces este don descubre lo que la persona ha vivido, las dificultades que han tenido que pasar, quizás algunos traumas del pasado, algunas necesidades del pasado, ¿no? O los procesos que haya tenido. Este don lo revela, ¿no? Y también demuestra el presente de la persona. Dentro de la palabra de ciencia, el que opera en este don puede identificar el nombre de la persona, apellidos, direcciones y todo lo que tenga que ver en lo actual de la persona, ¿no? En lo que está viviendo y en lo que su espíritu y sus emociones están, ¿no? Actuando en aquel momento. Como tercer lugar tenemos el don de discernimiento de espíritu. En este don ya lo hemos analizado un poco más amplio, ¿no? Le hemos dedicado un tema específico para este don. Este don se enfoca en revelar las actitudes de las personas, entender qué espíritu induce a la persona a actuar como actúa, diferenciar entre espíritus buenos y malos, diferenciar en qué momento los ángeles están ministrando aquel lugar, ¿no? Entonces de esto se trata un poco más el discernimiento de espíritu, ¿no? Y todo esto se desarrolla para que nosotros como hermanos, como cristianos, podamos ver y operar a través de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, en esto consiste esta primera columna, que son los dones de revelación. Está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Como segunda columna tenemos los dones de demostración. En los dones de demostración tenemos también 3 dones, ¿no? Que vamos a estar mirando uno por uno. El primero es el don de sanidad. El don de sanidad se enfoca, ¿no? en tratar las enfermedades de la persona, ¿no? La persona que tiene este don se enfoca en ciertas necesidades de la sanidad, ¿no? Hay hombres de Dios que se enfocan precisamente en áreas específicas sobre las enfermedades, ¿no? De cáncer, sanar a personas que sufren alguna necesidad en el cuerpo, ¿no? Mayormente, ¿no? Cuando una persona tiene este don, se enfoca en ciertas áreas o en ciertas dolencias, ¿no? Donde Dios empieza a usarlo de esta manera, ¿no? Entonces, en el segundo don de los dones de demostración, tenemos el don de hacer milagros.
Este don de hacer milagros se enfoca en traer a nuestra realidad las cosas que sería imposible, ¿no?, que sucedieran, ¿no? Vemos al Señor haciendo un milagro en la boda de Caná, en Juan capítulo 2, de convertir el agua en vino, ¿no? Esto es un milagro porque era imposible que el agua se convierta en vino, ¿no? Los dones de hacer milagros se enfocan más en traer a nuestra realidad, ¿no?, algo que sería imposible que aconteciera, ¿no? Como Josué cuando oró, ¿no?, para que el sol se detuviera, entonces actúa, ¿no?, ahí en algo que sería imposible naturalmente que eso ocurra, ¿no? O como cuando Jesús ora para que la tormenta cese, ¿no?, y se calme. Eso es el hacer, ¿no?, milagros, porque en lo natural sería imposible, ¿no?, que eso pudiera acontecer. En nuestro tercer punto, ¿no?, de los dones de demostración tenemos el don de fe. Particularmente creo que este don es el que mueve, ¿no?, a los demás y está estratégicamente puesto, ¿no?, para que nosotros podamos desarrollarnos en este don. Este don no es como tener una fe natural, sino una fe que es extremadamente sobrenatural, no es una fe que es inmovible, no se puede cambiar. Es una gracia, un don que Dios lo da a la persona, a la cual cuando la persona tiene este don, entonces puede operar en muchas maneras, ¿no? Y creo que de ahí para adelante parten todo lo que es el desarrollo de estos dones, ¿no? Sin fe, sin esa fe es imposible que nosotros podamos operar en milagros, operar en dones de revelación, ¿no?, en ciencia, en sabiduría, si no tenemos la fe suficiente como para lanzar una palabra llena de fe, ¿no?, para que ocurran las cosas. No vemos al Señor Jesús, ¿no?, diciendo una vez, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías al monte que se salga, ¿no?, que se derraigue y se eche en el fondo del mar. Entonces, él hablaba de un punto de vista a través de la fe, ¿no?, que la fe puede hacer todas estas cosas. Cuando hablamos de los dones de demostración, estamos hablando a través de operar en las manos de Dios, ¿no? Entonces, sería el hacer milagros, dones de sanidad y el don de fe, ¿no? Como dones de expresión tenemos en primer lugar la profecía, ¿no? La profecía es una palabra que se declara, ¿no?, para que repercuta en las cosas del futuro, una palabra que está por cumplirse, ¿no?, una palabra llena de fe que traza la vida de la persona, lo direcciona, lo consuela, ¿no? Este don de profecía es un don donde a través de la fe, ¿no?, el hombre que tiene este don direcciona la vida del creyente, del hermano o del inconverso, para que él vea cómo Dios está en control de su presente como de su futuro, ¿no? Entonces, esta palabra trae direccionamiento y consuelo a la vida del cristiano. Como segundo don de expresión tenemos el don de lenguas. Este don de lenguas se enfoca precisamente en hablar diversos géneros de lengua, ¿no? ¿No? Entonces, dentro del don de lengua tenemos, ¿no?, las lenguas naturales, las lenguas angelicales, ¿no?, dentro de la vida del cristiano. Esto lo va a cultivar a través de la búsqueda, a través de la constancia del hablar en lenguas, va a poder conocer estas dimensiones, ¿no?, y las bendiciones que en sí hay a través de actuar en este don, ¿no? Porque el don se enfoca en traer lo que el espíritu oye de Dios, ¿no?, y darlo a conocer en un idioma espiritual a las demás personas. Y por lo tanto, para que esto sea más efectivo para otras personas, es necesario tener este tercer don dentro de esta columna, ¿no? Dentro de esta columna de dones de expresión, que sería el don de interpretación de lengua. En este don de interpretación de lengua, la persona puede discernir, puede interpretar lo que escucha acerca de las personas que están hablando en lengua, acerca de las personas que traen esa revelación de parte de Dios y darla a conocer al pueblo, ¿no?, a través de la interpretación. Es necesario que haya dentro de la iglesia las personas que se muevan a través de este don de interpretación de lengua.
Bueno, esto sería nuestro resumen de nuestro tema, ¿no? Hay una variedad de formas de operar dentro de los dones. Nosotros debemos entender en qué momento nos movemos de un don para el otro y nos vamos a encontrar con muchas cosas buenas a través de estos regalos que Dios nos ha dado. Entonces, esperemos que cada uno sea creciendo en el don que Dios le haya otorgado. Y si no fuera así tu caso, anhelarlo los dones, ¿no? Dice el apóstol Pablo, procurar los mejores dones, ¿no? Entonces hay una disponibilidad para nosotros, así como el Espíritu de Dios quiere, Él nos da como Él quiere, también está dentro de nosotros poder pedirle al Señor que Él sea, ¿no? Equipándonos para el beneficio de su obra. Nada de lo que nosotros vayamos a pedirle al Señor, Él nos va a restringir porque es para su voluntad. Está dentro de la voluntad de Dios que podamos nosotros ser equipados y tener estas herramientas para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. Eso eran nuestros temas, que Dios lo bendiga y que Dios añada muchas bendiciones. Voy a orar para que todo lo que hayamos escuchado, estos temas, sean altamente bendecidos, ¿no? Padre amado, gracias Señor le damos por todas las personas que han escuchado y que van a escuchar, Señor, estos audios. Sea usted mismo, Señor, conectándolo con su llamado y que puedan desarrollar el don, Señor, que usted le ha entregado. Despiértalo, Señor, a tu realidad, despiértalos a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios lo bendiga.